país con más motocicletas en el mundo, con alrededor de 15 millones. Circular por sus carreteras y ciudades puede resultar todo un reto. No dispone de demasiada señalización ni seguridad vial. Hanoi es su capital, pese a que la ciudad más poblada es Ho Chi Minh. Hablamos de Vietnam. Este país posee alrededor de 90 millones de habitantes, siguiendo con el patrón de la mayoría de los países asiáticos superpoblados. Desde su unificación como país socialista, tenía una economía estatal basada en la agricultura y la industria ligera. Esto lo convirtió en uno de los países más pobres. No fue hasta el año 1986 cuando el partido decide abandonar la economía socialista y reconociendo la propiedad privada, el libre mercado, bajando los impuestos y fomentando la inversión extranjera, lo que le ha permitido desarrollarse y reducir su pobreza rápidamente. Pues en la actualidad, a pesar de la guerra, el mayor socio comercial del país es Estados Unidos. Pues a modo de curiosidad, los vietnamitas son de los que más conflictos bélicos han tenido durante el siglo XX y es el único país del mundo que aún en inferioridad tecnológica y militar pudo sacar de su territorio mediante una guerra total a 3 potencias mundiales distintas, como Francia, China y el mencionado Estados Unidos. Vietnam es el segundo mayor productor de café del mundo, solo superado por Brasil. El idioma oficial del país es el vietnamita, pero también se habla francés, puesto que desde finales del siglo XIX hasta 1954, los franceses hicieron del lugar su colonia en el sudeste asiático, y en gran medida también el inglés. En toda su comida el alimento estrella es el arroz, y en todos sus platos impera el equilibrio entre el yin y el yang. Esto significa que debe haber cierto equilibrio entre los alimentos y sabores picantes, agrios, dulces, ácidos y salados. La sopa llamada po es el plato estrella y lo podremos encontrar a todas horas en todos los puestos callejeros de comida del país. El café o café en vietnamita les encanta y suelen tomarlo con leche condensada. Comprar en Vietnam es sinónimo de regatear, una costumbre que le encanta y aunque si sabes jugarlo bien no perderás mucho dinero. En la parte norte hay 4 estaciones meteorológicas, invierno, primavera, verano y otoño, mientras que en la parte del sur solo 2 épocas, la seca y la de lluvia. Sin embargo, el sur del país alberga un pequeño desierto ubicado en la población de Mui Neng, con preciosas playas. Un contraste de paisajes que sin duda no esperas encontrar en un lugar como Vietnam. Hablando del caso del visado y los boletos aéreos, siempre, como digo, va a depender de nuestro país de origen. Por tanto, es necesario que tramites, como en mi caso, si eres cubano, que tramites un visado electrónico, que es una de las formas más sencillas. Otro de los visados es al llegar al país, pero sí requiere de una carta de invitación previa. Otra de las cosas que influye mucho es los boletos aéreos. Esto por lo general cuesta más de $1000, sumado a los 25 que cuesta el visado, 25 por ejemplo que cuesta tramitar el visado, pero si una de las agencias le ayuda a tramitarlo, tiene que sumarle unos 25 aproximadamente más. Por lo general sale en 50 y en el caso de los boletos aéreos, como yo lo decía, sale mucho más de $1000. Pero siempre reservando con antelación. Una de las cosas que me gusta de este visado es que no necesita usted una reservación del vuelo previo para obtener un visado, puesto que también puede entrar por alguna de las vías terrestres. O sea, usted puede sacar un vuelo hacia otro país y de ahí entrar. ¿Cuál es la mejor época para viajar a Vietnam? Eso ya va a depender de qué región viajará, ya que el clima varía bastante de una zona a otra. Divide el país en 3 partes: el norte, que es el Hanoi, Spa, Halong, etc., y el centro, Hue Hong Han, y el sur, Ho Chi Minh, delta del Mekong, entre otros. Mientras el sur se tiene un clima tropical durante prácticamente todo el año, el centro y especialmente el norte, en invierno, diciembre y marzo, son bastante fríos. En general, creemos que la mejor época para viajar a Vietnam son los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Los meses de mayo a octubre son de los más calurosos y se ven afectados por tifones. A menos que no te interese mucho vivir el año nuevo chino en Vietnam, evita viajar en estas fechas, finales de enero y a principios de febrero, ya que por experiencia propia es un caos. El país se paraliza casi por completo, sin hablar de los precios que se disparan. Los arrozales al norte de Vietnam suelen plantarse después de primavera, por lo que los meses de verano estarán más hermosos. No así en invierno, pues tienen una imagen un poco más como terraza llena de agua, pero sin nada de verde, aunque el paisaje sigue siendo un poco peculiar. ¿Cómo moverse en Vietnam? Este es un país extenso, por lo que los traslados entre los diferentes destinos pueden tardar bastante. Así que lo recomendado es ir alternando buses, trenes, vuelos internos, dependiendo del presupuesto
y ruta que quieras hacer para ahorrar tiempo y dinero. Viaja con los buses y trenes nocturnos, ya que puedes dormir y de paso ahorra una noche de hotel. Yo siempre le doy el consejo de ahorrar, ¿no? Claro. Aunque evidentemente no es cómodo, sí te ahorra mucho. Recuerda que llevar un abrigo si viajas al norte, pues hace bastante frío. Otros consejos para viajar a Vietnam es el carácter de los vietnamitas. No es tan agradable como el de otros países asiáticos. Además, la religión no es algo fundamental en sus vidas, así que tampoco es un factor que los dulcifique. Tenlo en cuenta a la hora de tratar con ellos. Mucho ojo al cruzar la carretera. El tráfico es terrible. Aprende como ellos, cruza despacito, pero sin cambiar el rumbo. Las mismas motos serán las que te esquiven. O sea, imita a los locales al pasar y así no tendrás accidentes. Si te piden el pasaporte, donde sea como en el hotel, no lo dejes por nada del mundo. Lo mejor es decir que no lo tienes y que lo dejaste en la embajada para tramitar el visado o inventarte algo. Mejor entrega una fotocopia del pasaporte que deberías llevar de antemano, es un consejo, pues lo piden como garantía si algo no va bien. Van a poder amenazarte con no devolvértelo. Otro tema es para dormir. Existen muchos hoteles de calidad con muy buenos servicios y unos precios muy bajos si los comparamos con otras zonas del mundo. Este país se está convirtiendo en la nueva Tailandia, proporcionando muchas ofertas y además uno de los mejores destinos para una luna de miel. Hace mucho tiempo Vietnam se asocia únicamente a mochila y aventura. Ahora, además de esto, para quien lo quiera, tiene a su disposición suites maravillosas a partir de $30 o experiencias en casas antiguas con un encanto increíble. Es posible alojarse entre $5 y $10 en lugares sencillos y con wifi gratis, lo que significa que es un destino para todos los presupuestos, en los que por lógica el mayor gasto será el billete de avión. Hay que tener mucho cuidado, pues existe la práctica de poner el nombre a su hotel de un alojamiento que ya existe. Es cierto que esto ya no ocurre con frecuencia como hace unos años, pues el control actual es mucho mayor. Asegúrate bien de la dirección del hotel y no hagas caso a los que quieran llevarte a otro lado. En el caso del dinero, $1 equivale más o menos a 23.080 dong. Si tu idea es pagar con tarjeta de crédito la mayor cantidad de veces posible, tienes que saber que no es una práctica muy habitual. Sin embargo, en hoteles y tours sí que está normalizado, ya que tienen en cuenta que los visitantes prefieren pagar en esa modalidad. Si lo quieres es cambiar al metálico, lo más conveniente es llevar euros o dólares en billetes para poder realizar la transacción allí. La podrás hacer en bancos, casas de cambio, incluso en joyerías. Recomendamos cambiar billetes grandes de $100 o euros para tener una buena tasa. Recuerda llevar dinero en efectivo si visitas zonas rurales como Sapa, ya que allí probablemente no reciben tarjetas de crédito ni encuentres cajeros automáticos. Como resumen, es un país muy seguro, realmente las calles son particularmente seguras. No así, no puedes 100% pensar de que te pueden intimar, una de las cosas que más se usa aquí, o cartellar, etcétera, pero por lo general es un país muy seguro. Lo de la polución, la contaminación y la cantidad de plásticos, etcétera, es una de las cosas que más afecta al país, pero esto no hace la diferencia, así que es uno de los países muy lindos para visitar. Muchas gracias por ver el vídeo, familia, y suscríbete a mi canal, así me apoyas y comentas. Recuerda que todos sabemos que Vietnam es un país que ha tenido mucha historia y que realmente es muy hermoso. Por eso te exhorto a venir aquí, te exhorto a disfrutar de unas buenas vacaciones en este país y se está convirtiendo actualmente en uno de los destinos para luna de miel. Por tanto, la proyección turística de este país avanza a pasos agigantados. Por eso no te lo puedes perder. Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.